A ver, por favor, vamos a empezar la exposición con el grupo Alturas. Alturas de Machu Picchu, más o menos. De Huascarán, de Huascarán. Bueno, tengo ustedes muy buenas noches a todos los presentes. Con el permiso de la magíster María Pecher. Quienes integramos el grupo Alturas, que deben ser justamente de los gobiernos locales que están en las alturas, la mayoría de los gobiernos locales, hemos tomado como ámbito los gobiernos locales en el pacto mejorar el gasto al desarrollo. Los integrantes: Juan Rojas, Pedro Chanta, Tomás Zárate, Wilfredo Mendoza y Laura Chetajara. En cuanto a los recursos humanos, este indicador orientado al desarrollo, ¿cómo podría ser? ¿Qué tipo de recursos, qué tipo de personal, qué tipo de gente necesitamos en los gobiernos locales? Por favor. En esta parte, ustedes saben que todo lo que es gestión a nivel de toda institución pública o privada, los que toman decisiones son las personas, independientemente de otros factores que intervienen. Entonces las personas, los recursos humanos, nosotros, el capital humano, los colaboradores, necesitan capacitación, ya sea a nivel de funcionarios, personal profesional, técnico y demás. Tienen que estar debidamente capacitados, porque hay muchos funcionarios que no están capacitados en gestión. Son competentes en sus áreas, pero les falta la capacidad de gestión. Entonces tienen que tener la capacitación necesaria. Reclutar a los mejores profesionales del sector. Si es sector de agricultura, si es sector de educación, tienen que convocar a los mejores profesionales. Y para eso tenemos que tener los recursos económicos necesarios, porque podemos tener todas las ganas, los deseos, pero si no hay dinero, no podemos hacer grandes cosas. Entonces tenemos que tener con los recursos económicos necesarios y sustentables, ¿no? Los gobiernos tienen que tener la capacidad de poder hacer sus proyectos y gastos varios con recursos económicos sustentables durante todo el proyecto, durante todos los proyectos y los periodos de ejecución de cada gobierno. Los recursos financieros, principalmente aquí vamos a verlos dentro de este marco, aterrizan en los programas, perdón, en los planes, programas, y el hecho verificable son los recursos, los proyectos de inversión pública. Estos proyectos de inversión pública tienen que tener impacto y sostenibilidad, porque muchas veces se hacen postas y no llega o no acude la cantidad de gente que está descrito, que está contemplado en la formulación de los perfiles. De repente se ha inflado un poco más para que tenga para que sea documentado, para que tenga credibilidad en el documento, pero en realidad no ocurre eso. O se hacen escuelas con tanta cantidad de demanda, sin embargo hay una deserción escolar o tantos ambientes para pocos alumnos. Entonces, esto prioritariamente debe estar en cuanto a educación, salud, seguridad. Por ejemplo, hemos visto por parte del poder el caso Yura, en Arequipa, que han hecho pues un parque temático, ¿no? Con un dinosaurio gigante incluso, porque el presupuesto de inversión está bordeando los 4.000, posiblemente llegue a 8 millones o menos, no sé, presupuesto cierto. Entonces, la idea es que a pesar de que existe una situación democrática en cuanto se le pide la participación de la población mediante el presupuesto participativo, y es más, hay un comité de fiscalización aquí, el alcalde es el que toma la decisión en última instancia. Entonces, ¿para qué tiene que estar capacitado el alcalde que tenga un sentimiento social, que tenga que esté bien identificado con la sociedad? ¿Qué es lo que necesita realmente la sociedad? Porque muchas veces se han sesgado en cuanto a intereses de grupo, de personal, o a quién tengo que favorecer, o tal empresa no está especializado en este tema, o cuál es mi empresa favorita. Entonces están orientados a eso, o a sus réditos políticos. ¿Qué obra me va a hacer más famoso para reelegir? Una cosa así, ¿no? Y lo dejan pues de lado algunos aspectos que realmente merecen una atención prioritaria. Culminando esto, la primera parte, los recursos económicos por consenso tienen que ser acá, este personal tiene que ser debidamente remunerado y que también va para acá lo que les indicaba.
Recursos materiales, se debe contar con todos los equipos y maquinaria suficientes, ¿no? La infraestructura para poder desarrollarse, tiene que tener tecnología, llámese volquetes, para hacer obras, teodolitos para hacer las miras y medir los terrenos y todos los demás. Y finalmente lo que es gestión, ¿no? En gestión es clave porque acá hablamos de la capacidad de gestionar, ¿no? Que deben tener los funcionarios, ¿no? Y para esto tienen que tener las herramientas de gestión, ¿no? Que son los planes de desarrollo concertados, tienen que tener actualizados todas sus herramientas, llámese MOF, CAP, TUPA, MAPRO, ¿no? Y otros, ¿no? Entonces eso es clave para que la institución vaya en cadena y todo en conjunto se pueda mejorar la capacidad de gasto para el desarrollo. Tendríamos que inclusive poder sumar otro como es el clima organizacional o clima laboral, ¿no? Porque es importante que en toda institución haya buen ambiente, buen clima laboral, ¿no? Para que todo esto en conjunto vaya, ¿no? Además también los procesos. También tienen que tener capacidad de procesos, tienen que tener gestión por procesos para que la institución también esté bien encaminada y puedan desarrollarse, ¿no? A nivel institucional, ya sea no solamente gobiernos locales, pero todo tipo de gobierno institucional, ¿no? y todo tipo de profesionales, ya sea individual o grupal, privado, público y privado. Muchas gracias a todos por escucharnos. Nosotros vamos a ir con la A ver, vamos a hacer el análisis rapidito de lo que han planteado. En primer lugar, si está bien lo que han trabajado, que es ámbito de gobierno local. ¿Por qué? Porque ellos han detectado que antes de llegar al pacto hay un problema, ¿no es cierto? ¿Cuál es el problema? ¿No? La mala capacidad de gasto o la mala ejecución del gasto o el gasto ineficiente. O sea, hay un problema con el gasto. El verbo y el adjetivo cualquiera que pongamos, todos nos llevan a que el gasto, sobre todo en aquellos que reciben recursos de manera significativa del canon, no satisface a la población. No llega a generar el valor de la credibilidad en la calidad. Ahí viene la frase, no importa que robe, pero que haga obra, que no la queremos seguir viendo. Entonces, el pacto que están planteando de mejorar el gasto para el desarrollo es ideal en tanto que tenemos este problema. Si nosotros focalizáramos el problema de otra manera o definiéramos el problema de otra manera, el pacto no necesariamente cabría, ¿no? Esto cabe en gobiernos locales que tienen recursos que los están utilizando mal, ¿no? Ahora, este pacto tiene que analizarse. Digamos, esta parte han excedido de repente la indicación, porque lo primero que tenemos que identificar es cómo está la organización y cómo se realiza. ¿A qué se llama esto? Esta es una organización que tiene una autoridad que se llama alcalde, que está elegida por voto popular, o sea, funciona en un ambiente democrático, ¿no? Sí lo podemos cambiar si funciona mal, porque tenemos una ley de revocatoria. ¿Okay? Esta organización de gobierno local que tiene en su cabeza visible un alcalde está hecha por un cuerpo de regidores, ¿no es cierto? Por acá, el consejo, y tiene unas áreas. Hay que encontrar cuál es la que trabaja mal para hacer la ineficiencia del gasto, o todos trabajan mal, por tanto el gasto todos lo hacen mal. Se contrata mal el personal, o sea que habrá un área de repente de rentas, otra área de administración y finanzas, otra área de servicios, otra área de gerencia de desarrollo social, otra área de gerencia de desarrollo económico. ¿Cuál trabaja mal? ¿Cuál no da satisfacción? Y la satisfacción la tenemos que ver en tanto las competencias de quienes están a cargo. ¿Ya? ¿Por qué? Porque ahí hemos visto que debería tener ciertas competencias y ciertos perfiles, por ende, ¿no es cierto? Porque a partir de aquí, abajo del cuerpo de regidores, todo debería ser de personas que sepan el trabajo que tienen que hacer. Arriba son autoridades electas, que la población sí las puede revocar. Ya lo hemos visto en varios casos.
Entonces ahí viene este análisis. Antes de llegar a este ideal de tener los recursos, tenemos que entender el problema en su total magnitud. ¿Y qué genera esto? Desaprobación, ¿no es cierto? Muy bien dicho, desaprobación del ciudadano a la gestión. A la gestión. Entonces, si tenemos esto claro, aquí está la oportunidad de generar valor público, que lo vamos a ver como concepto y lo vamos a plasmar en la redacción del trabajo para la siguiente sesión. Pero parte bien importante es entender el problema, el pacto, la organización y qué tiene de problemática para llegar a entender dónde hay oportunidades para hacer el cambio. ¿Ya? Hasta ahí. El grupo tome nota para poder hacer el complemento. Esto lo vamos a ver ya en la implementación. Y es más, eso se tiene que ver ya cuando hagan el plan. Con nosotros vamos a ver todo lo que es el reto, la estructura de cambio y la organización, cómo tendría que cambiar. ¿Ya? Listo, vamos con el siguiente grupo. Conéctale, ¿ya está en la computadora? Listo. Voy a borrar esto para no distraer la mirada del otro grupo. Tomen nota, chicos, porque voy a borrar, ¿ya? Muy bien. Ve haciendo la entrada. Con su permiso, compañeros todos, nuestro grupo, los innovadores, hemos hecho el trabajo de lo que es. Muy bien. Sí, sí, verdad. Aplausos al final, por favor. Nosotros hemos tocado el sector salud, orientado, digamos, a lo que es la salud en la organización policial y las Fuerzas Armadas. A manera de introducción, Por favor, atención. a manera de introducción vemos de que nosotros en el contexto de la población acá de nuestro Perú tenemos una población de 30.480.000 prácticamente según el INEGI, de los cuales la policía y las Fuerzas Armadas supera el millón. La policía son 600.000 personas. Imaginemos de los 30 millones, 600.000, ¿cuánto es el 2 punto y tanto por ciento? Las Fuerzas Armadas, un promedio de 300.000 más o menos entre titulares, en actividad, en retiro y lo que comprende a lo que es familiares, digamos. O sea, imaginemos casi 1 millón de personas que tienen que recibir atenciones de salud. Y dentro de ese contexto, la organización, o sea, la sanidad policial y la sanidad de las Fuerzas Armadas, prácticamente su infraestructura está obsoleta. Prácticamente su capacidad instalada ya está saturada. Y de los cuales hemos determinado nuestros problemas, que tenemos una inadecuada atención de salud en los hospitales de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional. Muchas veces hemos visto en la televisión, ¿no? Hospital de la Policía, su capacidad instalada saturada, servicios, las citas, etcétera, etcétera. Igualmente las Fuerzas Armadas. ¿Qué es lo que nos presenta ahí? Una deficiente calidad de servicios de salud. Y obviamente pues teniendo el equipo obsoleto, la infraestructura, etcétera, etcétera, ¿no? Acá en relación a la infraestructura de la capacidad instalada saturada, diferente tipo de consultorios prácticamente asignados. Déficit de profesionales de la salud. ¿Qué es lo que acontece ahí? Prácticamente por la idiosincrasia de la captación de personal, asimilan personales médicos y prácticamente con el grado de capitán el sueldo es sumamente bajo, no es atractivo, o sea, casi nadie quiere. En la policía convocaron 400 vacantes para médicos, se presentaron como 200 postulantes y prácticamente el nivel de competencia era muy bajo. Déficit de profesionales de salud, obviamente en el personal de profesionales a nivel médico, en el nivel de personal técnico, prácticamente el Estado como Estado, la captación es deficitaria, no autoriza.
Las bajas remuneraciones, como ya bien nos decía, el sueldo de un capitán es bajo, en lo que si nos relacionamos a nuestros vecinos, Chile o inclusive Bolivia, ganan mucho más de lo que gana un oficial, un profesional médico. Migración de los profesionales especializados, ¿qué es lo que pasa? Ahí prácticamente la sanidad de las Fuerzas Armadas y de la policía muchas veces convoca para los profesionales médicos para ser especialistas, pediatras, ginecólogos, lleva su especialidad durante los 3 años y firma su contrato, 2 años en institución y automáticamente se migra a otro sitio con mejores sueldos atractivos. Prácticamente queda con déficit de personal. Recursos financieros insuficientes. Acá, ¿qué es lo que pasa? Se dan los presupuestos, muchas veces a gastos corrientes totalmente deficitarios. Su plan estratégico contempla como 50 millones y de los 50 millones le dan un aspecto de formulación de un presupuesto tradicional. Pide 60 para que le den 30 y de los 30 le dan 20 y total no cubre prácticamente hasta financiar su plan operativo institucional. Los equipos obsoletos. Acá, tanto las Fuerzas Armadas como la Policía Nacional dentro de sus hospitales, prácticamente la tecnología en los equipos médicos cada vez está avanzando. Tenemos tomógrafos planos, ecógrafos, electroencefalógrafos, prácticamente el nivel de tecnología en 5 años queda desfasado totalmente. Ahora, y eso tiene que ir renovándose. Por más que se compre ahora, en 5 años queda obsoleto. Ahora, nosotros dentro de toda esta problemática hemos localizado un pacto social, fiscal, que nos conlleve a un mejoramiento de la calidad de los servicios de salud en los hospitales de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. ¿Y qué hacer frente a eso? Tenemos que necesariamente hacer un mejoramiento, o sea, lo que nos decía acá nuestra docente, hacer nuestros árboles de objetivos, lo negativo, ponerlo en positivo y buscar alternativas de solución. Y tener, obviamente, un mejoramiento de las remuneraciones, que es esencial. Ahora, dentro de ese contexto también tenemos que mirar, de que los sistemas administrativos, tenemos dentro de la administración, tenemos 2 fuentes, los sistemas funcionales, que nos permiten cumplir las políticas públicas, y los sistemas administrativos, que es la utilización de los recursos. El problema es eso, los sistemas administrativos por su lado y los sistemas funcionales que no se integran. Y vemos en el desarrollo nacional de todos los sectores que siempre es problema. Yo reflexionaba mientras nuestra docente nos hacía la clase, decía, mientras todo funciona bonito lo que hacemos, pero si el Estado como Estado dentro de su gerencia pública no se mejora o no se integra, no vamos a mejorar, definitivamente. Después estaba revisando en atención, digamos, a esta clase de gestión por resultados, ¿qué hace el órgano rector, que es la TCM? ¿Cómo? En lo que es la modernización de la gestión pública. Ha sacado unos ilustrativos, y los invito para que los revisen, a partir del año 2000. Incluso está lo último del último, que es el reglamento de servir. Está muy bonito. Lo que pasa es que las instituciones hasta lo desconocen lo que acontece. Y si las instituciones que gerencian, con su director, su órgano ejecutivo, etc., gerencian eso y no conocen qué gestión pública estamos hablando. Y así hay mucho que hablar de esto. Bueno, en conclusión, nosotros apelamos por el pacto fiscal, un mejoramiento de los servicios de salud de las Fuerzas Armadas, digamos, presupuestos coherentes, un mejoramiento, digamos, del equipamiento, y por qué no decirlo, digamos, hacer inversiones en nuevos hospitales. Podemos llegar a temas muy concretos. Ahí lo que faltó fue el tema de la organización y qué es lo que vamos a cambiar, ¿no es cierto? ¿Dónde está la falla? Está no solamente la falla del dinero, no solamente que les den menos dinero, sino que de repente no se han contado con los profesionales expertos en planear el cambio en el tamaño poblacional que muy bien ustedes han expresado. Probablemente no proyectaron el tipo de enfermedades, el tipo de patologías que tendrían que atender. El envejecimiento de la población y sus familias es también un hecho de atención. Cada vez las familias tienen menos hijos y el presupuesto lo focalizamos a enfermedades que tienen que ver con un cambio etario, ¿no? Permítame, si me permite la aclaración, sí, justamente claro. Lo conversábamos aquí en el grupo, que esa parte, digamos, estaría en
alcanzado, digamos, dentro de las políticas públicas del Estado. El Estado dentro de su contexto, digamos, como órgano rector, como el Ministerio de Salud, igualmente tendría que ver por este grupo, digamos, alternativos mediante el CEPLAC para coberturar, digamos, lo comentamos, pero... Ya, lo vamos a desarrollar un poquito más esa parte. Siguiente grupo, ¿quién toca? ¿Quién quiere venir? Toque. Seguimos. Seguimos. Con las fuerzas policiales seguimos. Orellana, grupo Orellana. Ya están adentro. Ya nos detuvieron. Don Chapao, Orellana. Don Chapao. Uy, el nombre. El caballero de la noche. No, el Guasón. Ya, acá es el grupo del Cumpleaños Exterior y ha tomado como la célula básica de la policía, que es la comisaría, como tema. Y ahí esa es la función que realiza la comisaría sobre garantizar la paz, tranquilidad de las personas para una convivencia pacífica, ¿no? Dentro de una jurisdicción de territorio, ¿no? Y satisface las necesidades de los ciudadanos en cuanto a inseguridad ciudadana, ¿no? Sus funciones es, o sea, una que se ha implementado con los ramos presupuestales, es planificar en forma articulada con el diagnóstico, ¿no? de la jurisdicción donde está la comisaría, y si en un distrito hay 2 o 3 comisarías, se ponen de acuerdo, el más antiguo, y hacen un plan hacen un diagnóstico y hacen un plan de seguridad ciudadana, ¿no? Y lo presentan ante el Comité de Seguridad Ciudadana. O sea, eso está establecido en el programa presupuestal. Y entonces ellos planifican, hacen el patrullaje, tienen patrulleros inteligentes. Bueno, ahorita está funcionando en 42 gobiernos locales, en el plan piloto, que tienen, y esos patrulleros están interconectados con el sistema judicial, con la RENIEC, ¿no? Cae muy poquito, ¿no? 42, pero poco a poco se va a avanzar. Está conectado, tiene un sistema de denuncia policial. Ustedes, si ven un patrullero inteligente, pueden hacer su denuncia también. Es como una comisaría andante, sino que falta promocionarlo. No está promocionado. No estamos haciendo el marketing, ¿no? Y también tienen, ¿no? Combinaciones, Poder Judicial, Ministerio Público. Por eso ustedes cuando ven los operativos, ellos ahí ya están capturando, haciendo sus capturas, ¿no? Más abajo. Ya, en los retos es el problema, la inseguridad ciudadana, violencia, delincuencia y crimen que afecta a la comunidad. El pacto es reducir la seguridad ciudadana para el desarrollo, ¿no? ¿Y cómo es la organización actual de la comisaría? Más abajito. Tiene su área de prevención, de investigación. En investigación es sobre las denuncias, ¿no? Que hace el ciudadano. Ahí se hacen las manifestaciones, ¿no? Y se atiende, ¿no? Y la prevención tiene el área de patrullaje, el área de operaciones. El área de patrullaje es como está en patrullaje a pie, patrullaje motorizado, ¿no? Se destina personal, y el área de operaciones para hacer los operativos de prevención, ¿no? Preven el operativo de alcoholemia, operativo de documento de identidad para identificar si hay requisitorial, ¿no? Tiene un servicio de guardia, ¿no? Atención al público, la oficina de denuncias y oficina de participación ciudadana que trabajan con la comunidad, ¿no? Dice, aquí el comisario realiza la toma de decisiones. La rotación es
es anual, pero con el programa presupuestal está pidiéndose que 2 años, en la ley de carrera es 2 años, ¿no? Con el ascenso del oficial o por cambio de colocación por necesidad del servicio, ¿no? Y acá está, es jerarquizada, rígida. El personal ahorita en las comisarías realiza varias funciones. Debido a la problemática existente con el crimen organizado, las comisarías han sufrido una reducción de su personal, ¿no? Porque se han orientado al área de lavado de activos, al grupo Terna, al grupo de inteligencia, y que viajan, están ya cambiados por grupos a varios departamentos del Perú para realizar operativos de prevención, ¿no? y del delito. La problemática es insuficiente personal ahorita en las comisarías. Al ver avanzado el crimen organizado, ese personal ha salido de las comisarías, está reducido, es limitado. También no tiene mucho capacitación continua por la labor misma, no hay, como que no hay tiempo, ¿no? Muy poco personal no es capacitado continuamente, ¿no? También tiene equipamiento deficiente, muy poco. Ellos mismos para su seguridad tienen que comprar su armamento, también su equipamiento, su radio, que es muy necesario. Pero la política actual es que han adquirido nuevas 1000 computadoras, han dado a cada comisaría. ¿No? Que también el problema también que existe es que algunas comisarías no tienen servicios básicos, ¿no? Las que están en zonas rurales no tienen agua de desagüe, no compran agua cisterna, tienen motobombas, ¿no? Otros no hay teléfono, ¿no? Todos a su celular, ¿no? O sea, hay varias cosas que faltan implementarse, ¿no? Y que por políticas, ¿no? Porque no ha tenido mucha fuerza el sector interior, siempre han sido relegados, ¿no? Siempre a otros poderes del Estado le han dado, no por decir, ¿no? Cuando hubo el nuevo Código Procesal Penal, se implementó al Ministerio Público y al Poder Judicial, pero a la policía no se le dio los recursos necesarios, ¿no? Sí, o sea, lo que falta era poder político, ¿no? Y dadas las circunstancias de ahora, recién el gobierno ha implementado una política de apoyo, ¿no? Ahora hay el Fondo de Seguridad Ciudadana, ¿no? Y ahí ha aumentado un poco más los recursos y ha hecho la reforma de los salarios del personal, ¿no? Un poco que ha mejorado la situación del personal policial, ¿no? Lo que antes estaba muy mermado, muy desmoralizado, ¿no? Y todavía con el terrorismo como que era bien, el personal estaba muy, se encerraba, no salía, no podía, era muy difícil acercarse al ciudadano, ¿no? Ellos, por su forma, el tiempo del terrorismo, hemos tenido ese problema, ¿no? Para que hagan sus requerimientos, hasta ahora, ¿no? Se sufre porque hay que ir a visitarlos, el personal está saliendo ahora a las unidades ejecutoras a verlo y motivarlos a que pidan, ¿no? Por eso el presupuesto, ustedes ven, de repente no se ejecuta como debe porque no están acostumbrados a pedir. Así como antiguamente, hace más de 20 años, nunca daban nada a lo que pedían y ellos tenían que con su bolsillo sacar o pedir a las personas. Ahora que le dicen pidan, es bien difícil, ¿no? O sea, es algo que se está trabajando, al nivel del ministerio están trabajando y todos están viendo la manera para que pidan y lo que necesiten, ¿no? Y a veces las características no saben qué características, hace tiempo ya han perdido ya de lo que necesitaban, entonces ahora se está ayudando, ¿no? Se está mejorando eso, ¿no? Tiene limitado acceso. ¿Y cómo son los gerentes, no? Como nos habían dicho más abajo, los gerentes tienen competencia para el cargo. Ahora se ha desarrollado un perfil del comisario y eso más se está cumpliendo en las zonas urbanas. Todavía falta para los rurales, ¿no? O sea, y eso en los 42 gobiernos locales que les había mencionado, que están en el plan de incentivos municipales, ¿no? ¿Y qué se requiere mejorar? Una capacitación continua. Eso también habla en el modelo operacional del programa presupuestal, de que debe haber capacitación cada 3 meses, o
O sea, hacerles recordar quiénes son, hacerles a ver sobre cambio de roles, sobre el Código Procesal Penal, sobre los nuevos dispositivos, ¿no? Y que, bueno, se está implementando recién con este gobierno, y se espera que se mejore, ¿no? Y es gracias a la política que están tomando. Acá al grupo solamente le quiero hacer un agregado, un plus, ¿ya? A ver, han identificado algo que es bien importante, que es una caja negra importante. Acá entran a recibir el servicio, entran los ciudadanos que traen su denuncia, ¿no es cierto? Que traen denuncias o quejas o algo que está dentro de la ley de funciones de la policía, ¿no es cierto? La comisaría tiene fundamentalmente policía. Pero también entran ciudadanos denunciados, ¿no es cierto? El servicio tiene varios ejes aquí. Tiene el eje de lo que es recepción y atención de denuncias, tiene el eje de operativos, ¿no es cierto? Tiene otro eje más que viene a ser el tema de cuando les toca ir con un fiscal a hacer de repente desalojos, ¿no? El tema de los desalojos es todo un problema, ¿no? Ya, vamos a ponerlo por ahí, ¿ya? Pero también tienen una conexión con los de tránsito, ¿no es cierto? Tránsito está pegado a la comisaría y tránsito tiene otra realidad. ¿Y dónde están, cómo se manejaría la parte blanda del procedimiento? Es cómo manejan el tema de turnos. Porque cuando yo pongo una denuncia y quiero ir al día siguiente para obtener mi copia y no está la persona, no puedo obtener mi copia, ¿ya? Entonces, aquí hay varias formas en las cuales el servicio es catalogado como insatisfactorio, por no ponerle todavía valoración. Tema general, ¿no es cierto? Voy por el tema de turno, voy a sacar mi copia de mi denuncia, por el turno no puedo. Ok, por turnos tengo un problema y el ciudadano no sabe qué pasa, no se explica, no le pueden dar su copia. Voy por tránsito, ¿no? El operativo me lleva a la comisaría para hacer el dosaje cívico, para hacer que se quede el carro o lo que fuera, y si seguimos en insatisfacción. El operativo también trae gente a la comisaría. Entonces en la comisaría, cuando hay alguien que va con denuncias, y si es una madre con una hija o con un hijo pequeño, a la vez se encuentra con, como decíamos, los denunciados, que generalmente no tienen bonita cara, están cortados o están baleados. Entonces, en un ambiente en el cual deberíamos tener un cuidado por el tema de los roles o las personas que están llegando al servicio, ¿no? Ambos van a tener que recibir un servicio, porque procesar esta denuncia para prevalecer su derecho a la presunción de inocencia es un servicio que ustedes hacen. Pero a la vez tienen al denunciante que tiene también sus derechos. ¿Cómo equilibramos esos derechos? Porque ambos nos van a dar insatisfacción. Entonces, a la hora que ustedes evalúan el proceso, puede ser el proceso tan complejo como tomar cada uno de los tipos de servicio, o tomen uno solo para mejorar por lo menos uno y que genere esto, anular la IN, que se quede insatisfactorio. ¿Ya? Ahí viene, digamos, por lo menos sacar uno, porque nos va a servir de modelo de cómo podemos hacer las mejoras en los demás. Porque esta casa de paredes verdes, para nosotros es un terror. O sea, para los ciudadanos entrar allí es lo que no quisiéramos hacer, porque se nos confunde, ¿no? Entonces, fíjense cómo llega esto a la percepción del servicio. Y lo que vamos a cambiar cuando generamos valor público es la percepción de ese cambio, ¿no? Cómo el ciudadano siente que se da el cambio, ¿no?
Ahora, el primer ministro anterior salió por la palabra percepción de inseguridad ciudadana. Es que sí, pues no tengo cómo cuantificarla. Salgo a la calle y tengo miedo. Eso sucedía en Colombia hace 15 años. Nadie podía salir a las 7 de la noche en Bogotá. Y hoy día a las 7, 10, 12 no hay problema. Bogotá es Bogotá, Bogotá la cosmopolita, y ya no hay problema de inseguridad ciudadana. Entonces hay que tener, o sea, el análisis va de repente un poquito más a profundizar para escoger uno, el crítico, el que querramos llegar a que la población sienta como verdaderamente satisfactorio, porque seguramente no necesito explicar que cuando hay un operativo de tránsito, la gente ya sabe que tiene que tener algo para reducir el riesgo de ir a la comisaría. Cuando hay un operativo de desalojo, la gente ya sabe que eso vía un abogado puede solucionarse de una forma predeterminada, ¿no? ¿Es toda una problemática? Lo sé, pero en todo caso miremos cuál es el área más complicada, más difícil. Se hicieron pocas comisarías de la mujer, hicieron luego llamarla de la familia, al final no sé en qué quedó, pero se entendía que era precisamente para trabajar con el cuidado a los grupos vulnerables que tienen que ver con el denunciante o la denunciante. Pero hay otra realidad que se ha generado a raíz de los cambios, ¿no? Ese problema de seguridad ciudadana. Se anunció de que cada comisaría sacaba oficiales a cuidar los puentes, sacaba oficiales a patrullar la calle a pie. ¿Qué tanto peso pueden tener para evadir este riesgo para la gente de que en un puente le asalten? Se supone que hay 3 por cada puente. ¿Cuántos oficiales necesitamos para cubrir todos los puentes que están en la vía de evitamiento? Hay con cámara. No, es que sí han puesto. Hay 3 en cada puente. ¿Y de dónde salieron? ¿De las comisarías? ¿O del Retiro? ¿O de dónde? O sea, ahí viene el tema de qué requiero para hacer el servicio, el número de oficiales, la capacidad y las competencias de estos oficiales. Si bien es cierto, dices que el comisario es una persona preparada, pero ¿cómo he definido los que están yendo a la calle, ¿no? De a pie? Entonces, ¿por qué? Porque son los que directamente, no todos vamos a conversar con el comisario, todos vamos a conversar con el agente, ¿no? ¿Hasta qué punto estas competencias éticas genéricas están bien metidas aquí y evitemos esos casos, especialmente de tránsito, que dicen que cuando se portan mal los castigan y los mandan a la comisaría a trabajar sentados en familia, y eso es el peor castigo que pueden hacer. Sí. El año pasado tuve la oportunidad de participar en un perfil de la Policía Nacional, justo que era mejoramiento de los servicios básicos de la Policía Nacional, los efectivos de Puente Piedra, ¿no? Que son personas justo que están metidos en este tema, ¿no? Y hubo 3 componentes principales. El principal era infraestructura, porque la idea era aumentar el número de efectivos policiales a nivel nacional, llegar a 30.000. El segundo componente era mejoramiento de mobiliario y equipo, y el tercer componente, que si bien es cierto, me parece importante como en todo proyecto, era el de la capacitación. Porque no solamente es importante, como usted está diciendo, aumentar la cantidad de efectivos policiales, porque incluso hay ratios, que lo saben mejor los compañeros que yo, que por cada, ratios internacionales, no creo que por cada 250 personas debe haber un efectivo policial, pero una conclusión es que esos efectivos policiales tienen que estar bien capacitados, ¿no? Y bueno, ya debe estar en expediente técnico, sin embargo, yo sé que están trabajando también en ese tema de la capacitación, ¿no? Pero más no. Claro, claro. O sea, y en realidad tiene que ver con todo. Sí. Tienen que saber cómo trabajan cuando hay un foco de trata de personas, tienen que saber cómo hay trabajo infantil ilegal, tienen que saber cómo se trabaja con drogas, tienen que saber, o sea, en realidad tienen que saber de todo. Pero ahora voy a tocar otro tema más que tiene que ver con conexión con la sanidad. O sea, todo el que trabaja en comisaría, y miren las películas norteamericanas,
llega a tener el síndrome del quemado. ¿Qué significa el síndrome del quemado? Y que lo tienen también los profesionales de salud y los jueces. Se vuelven insensibles. O sea, ven tanto daño humano, ven tanta delincuencia que una más ya no lo siente, ¿no? Entonces, ¿qué se requiere en realidad para una persona que está trabajando con tanto problema social? Necesitamos incorporar no solamente capacitación, sino terapias recuperativas. Este tema nunca se ha trabajado. En Estados Unidos, en las comisarías, cuando matan a la primera persona, sea en defensa o como fuera, van a terapia psicológica. A la primera. A la segunda, sea válido o no, sea legalmente factible, no los van a denunciar, pero pasan por segunda terapia más intensa. Y peor aún, o sea, si están con que la droga, o sea, recoges operativos de droga, ¿cuánto se queda por ahí en los bolsillos de la gente? Porque la ética y la moral y todo lo demás se quedó en el aire, ¿no? Entonces, esto amerita ser considerado en el abordaje de profesionales de salud y de profesionales de operativos policiales. En el Ministerio Público se empezó a hacer, a raíz de unas capacitaciones que le dimos, empezaron a tomar en cuenta las terapias recuperativas. Una vez al año a los fiscales penales y sus adjuntos se les hace un tratamiento de biomedicina legal, que la tienen a la mano, ¿no? Bien interesante el trabajo de recuperación de la capacidad de sentir dolor por el dolor humano. Vamos, siguiente grupo, para cerrar con broche de oro esta fase. O sea, en realidad, como ustedes verán, los temas son demasiado importantes como para poderlos pasar, digamos, tan rápido. Podría ser que no sentimos la hora, ¿no? Pero ya viene el reto de que ustedes también avancen en la lectura para que no demoremos en la clase y podamos practicar directamente. Somos tan insensibles que no sentimos la hora. No sentimos la hora. Terapia. Bien, buenas noches con todos. Nosotros, para la reflexión de lo que había comentado la directora de la CEPAL acerca de los pactos que se requieren para lograr el desarrollo, nos habíamos enfocado en un sector estratégico de la economía nacional. No porque estemos involucrados de repente directamente en el sector, sino que sentimos el interés de abordarlo porque creemos que es un sector interesante. Y rápidamente les voy a traer un ejemplo de lo que en mi experiencia hice una participación en una mesa de diálogo con la Dirección de Hidrocarburos y un trabajo de equipo de la sociedad civil en el marco de establecer lineamientos para hacer participar a la sociedad civil en lo que significaría la masificación del gas de camisea en Lima metropolitana. Bueno, les voy a explicar el resultado para ir directamente a la problemática, ¿no?, del sector que en ese momento pude identificar. El director de hidrocarburos que en ese momento nos atendía nos había planteado desarrollar un fondo de desarrollo que permita a la economía
local, revertir los ingresos que a partir de la inversión del sector privado con el Estado, propiciar mayores actividades económicas que permitan, ¿no?, diversificar la economía, desarrollar, por cierto, el sector y las oportunidades que se puedan generar. Sin embargo, a los 2 o 3 meses se planteó una promoción para el director de hidrocarburos, un doctorado en Inglaterra, y se quedó en el proyecto. Cambiaron al ministro y todo quedó en buenas intenciones. Es ahí la reflexión que de repente nosotros hemos planteado en el grupo, ¿no? ¿De qué manera el Estado, sociedad civil y empresa articulan? ¿Y cómo se está dando en el país, ¿no?, la articulación en estos 3 sectores? Creo que el sector energía y minas es el sector que tiene y reúne las condiciones por ser un sector potencial, por ser una actividad económica que viene ya de décadas del milenio, ¿no?, de la época de los incas incluso, se hacía extracción minera. Tenemos ese potencial para desarrollar la economía del país, pero sin embargo tenemos un sector público que de repente no encuentra los mecanismos para poder hacer esa sinergia de articulación Estado, sociedad civil, empresa privada. Bien. Entonces, la reflexión va en el sentido, primero, de plantearnos la problemática, ¿no? Y la problemática es una inadecuada intervención de políticas públicas capaces de articular Estado, sociedad civil y empresa privada. Y si lo tenemos en un sector que tiene las condiciones, creo que mi reflexión también sería plantear problemáticas en los otros sectores, porque se necesita hacer participar a la sociedad civil en todos los procesos de intervención, de gestión, para elevar políticas públicas. Entonces tenemos varios retos que plantearnos, y uno de los retos precisamente está relacionado al ejemplo que les di al principio, y les hago una lectura de lo que en el grupo hicimos la reflexión. ¿Cómo hacer que la población entienda que el sector minero es el motor de la economía, por ser un generador de recursos económicos y que precisamente contribuye y que contribuiría al desarrollo del país? ¿Cómo hacer reflexionar a la población la importancia de la inversión en este sector, tanto energía y minas, al desarrollo del país? ¿Cómo hacer que la minería genere mayor empleo y diversificación de su economía y sus actividades económicas locales? ¿Cómo hacer que la minería establezca mayor lazos, ¿no?, y sinergia con otros sectores de la economía? ¿Cómo hacer que la inversión minera genere mayores impactos positivos, ¿no?, de diversificación industrial? Y se nos vino a la reflexión el caso de Suiza, ¿no?, y también la reflexión que en la última clase, con el tema de prospectiva, nos planteamos a qué actividad económica debería apuntar el país como estrategia para nuestro desarrollo, para financiar nuestro desarrollo, de repente en una primera etapa de manera modesta. Y la reflexión lo traemos al ejemplo a Suiza. Suiza, al igual que el Perú, tiene una cadena de montañas que para nosotros es un problema tener una montaña o una cadena de montañas que no nos permite integrar a los pueblos más alejados, pero que sin embargo para Suiza es una oportunidad, porque ha desarrollado tecnología que precisamente supera y hace superar el desarrollo de puentes, el desarrollo de túneles de alta tecnología, o mejor dicho, asistiéndose con alta tecnología. Y otro componente tecnológico que ha desarrollado Suiza es el transporte de los teleféricos. Y le vende a todo el mundo. Hace poco a Bolivia, donde hacen el transporte del auto, del aeropuerto, a la ciudad de La Paz. Y mueve 2 sectores.
el sector de turismo, el sector de transporte, periurbano y urbano. Entonces, ¿a qué apuntamos nosotros como país? ¿No? ¿Y a quiénes recurrimos, a qué actores recurrimos para que precisamente estos sectores estratégicos puedan dinamizarse? Reflexionamos sobre los pactos a propósito de la reflexión de la directora de la CEPAL, y precisamente está en el fiscal. Es el pacto fiscal, ¿no?, que nos va a permitir maximizar la contribución del desarrollo de nuestro país. Entonces, la idea es plantearnos una capacidad de gobernanza entre las decisiones que tome el Estado y la sociedad civil y el interés de la empresa privada. Cómo procurar la participación progresiva del Estado en las rentas que se derivan de esta actividad, especialmente de la explotación, porque es la que más se desarrolla. Mecanismos institucionales que permitan el ahorro de estas rentas, fondos de desarrollo, para generar futuras inversiones públicas eficientes. Un sector estratégico, la educación. Y la educación como elemento clave para desarrollar infraestructura de participación de la sociedad civil en las zonas más alejadas y protegerlas de esta ola, ¿no?, de criminalidad, de delincuencia que hay en las zonas urbanas, periurbanas de las capitales, ¿no?, y preocuparnos de que en estos espacios de la comunidad rural se puedan generar las oportunidades y se puedan generar el desarrollo que estamos nosotros aspirando. Entonces creo que ese es el pacto en lo relacionado al fiscal, que es el que tenemos que modestamente darle más fuerza. Entonces, la reflexión de cómo está el sector, cómo está organizado el sector de energía y minas. No tenemos de repente experiencia de trabajo en el sector, pero sin embargo podemos decir de que, como toda institución pública, ¿no?, tiene su organización limitado, ¿no?, a roles que no permiten impulsar la inversión y no permiten impulsar el desarrollo. Entonces, hemos rescatado de que los roles son un rol rector, un rol promotor, un rol de concesión, un rol subsidiario y un rol de investigación. Pero los resultados son los que saltan y nos muestran cómo estamos caminando. En ese sentido, ¿qué se requiere mejorar? Yo creo que la respuesta la tenemos nosotros, ¿no? Y si bien es cierto, la reflexión nos lleva a crear más fuentes de interacción con la sociedad civil, pero esto es duro, es dificultoso. Y nosotros, como Colegio Economista, nosotros somos sociedad civil. Y creo que deberíamos participar en estas mesas de diálogo para que precisamente se puedan dinamizar estos sectores estratégicos y que más bien nos permita a nosotros, a nuestra economía, tener mecanismos de recaudación para ampliar el Estado y solucionar nuestros problemas. Lejos de ello, tener una industria estratégica del Estado que a partir de ahí pueda contribuir y de repente no seguir haciendo más ineficiente y menos competitivo a la empresa privada. Tenemos un IGB que está en 18%, a diferencia de Bolivia, que está en 9%, Ecuador, que está en 10%, Colombia está en 15%, ¿no? Y seguramente hay otras cifras, me refiero a la región, ¿no?
Entonces no estamos orientando la economía o la fuerza del Estado a desarrollar y dinamizar la economía del país. El sector público es un actor que reflexiona, pero es un actor pasivo. Esa es mi reflexión. Gracias. Han tomado un tema que tiene que ver con casi todos los pactos. En realidad, esta inadecuada articulación sector público, sector privado de población tiene que ver con el pacto, muy bien lo han dicho, el pacto para el pacto fiscal, ¿no es cierto? Hay que tomar, digamos, una proporción de las rentas y cómo se distribuye gobierno nacional, gobierno regional y gobierno local, ¿no? Y cómo los roles que ellos tienen, de acuerdo a sus leyes orgánicas pertinentes, están usando ese recurso para fomentar desarrollo. Es lo que tenía el primer grupo, el grupo Alturas, ¿no? Porque reciben los recursos, pero aquí está el problema de la implementación. Tienen el pacto para la inversión, generando empleo, ¿no es cierto? Un empleo, oportunidades de empleo y equidad en el empleo. Y la inversión minera es una actividad en la cual se contrata poco personal para empleo directo, pero mucho puede hacerse para empleo indirecto. Y tienen también el pacto para el medio ambiente o para la sostenibilidad del medio ambiente. Entonces, cuando ustedes analicen lo que hace cada nivel de gobierno, tienen que tomar en cuenta los tres pactos. ¿Por qué? Porque si acá han hablado del MINEM, les ha faltado hablar de proinversión y les ha faltado hablar del MINAM, porque no hay nada que se haga en materia ambiental que el MINAM no entre, ¿ya? Y eso tiene brazos en gobiernos regionales, la Dirección Regional de Minería, la Dirección Regional Ambiental y Proinversión, que va y supervisa lo que hacen sus agentes. Gobierno local, la Ley Orgánica de Gobiernos de Municipalidades y la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales hablan de la posibilidad de que estos dos niveles de gobierno incentiven la inversión local, pública o privada, no se distingue. Ellos son los llamados a hacer el incentivo para la inversión. Pero ese incentivo para la inversión no tendría que afectar medio ambiente, no tendría que afectar derechos, tendría que generar empleo para que genere a la vez ingresos que permitan el desarrollo. Fíjense cómo todo está entrando. Entonces, obviamente el sector minero también es conocido como un sector discriminador de la mujer, pero eso es cultura. Al socavón no puede entrar la mujer porque los mineros dicen que no puede entrar porque se cae la mina, pero sí puede trabajar en otros ámbitos, en el ámbito de las oficinas administrativas, la venta, las proyecciones, o sea, por ahí hay un tema que también nivelar, ¿no? Claro, lo que dicen es que la tierra es mujer y no permite que otra mujer entre a sus interiores. Es lo normal. Son celosas. A ver, lo que se han dado, o sea, creo que a estas alturas, después de todos los 4 grupos que hemos visto, se han dado cuenta que lo que quiero es que ustedes razonen el problema, el reto y dónde hay fallas para generar valor público. ¿Por qué la gente niega que una mina entre a explotar los recursos? No es por el agua, no es por necesariamente que no les den empleo o no se generen mejoras en la economía, es por desconocimiento, porque no conocen la viabilidad de los proyectos, porque no se ha manejado bien. Entonces el rol está acá para cambiar esa opinión. Entonces el fondo del tema es cómo genero valor público sobre un problema social, un problema público. El problema es público cuando le compete a todos, y nos compete a todos en el Perú la reducción en las inversiones mineras. Y nos compete a todos que solo haya extracción minera y no haya todo lo que sea la conversión, la transformación de ese recurso, de esa materia prima. CEPAC también nos dijo, dejemos la dependencia, ¿no?, de solamente ser primarios portadores. Eso también lo tenemos que tomar en cuenta cuando hagamos el reto. Pero el siguiente paso es el siguiente, valga la redundancia.
solamente hemos mirado estos pactos que nos dice CEPAL porque había que centrarnos en una discusión. Pero en las lecturas hemos encontrado que está la Carta Iberoamericana de la Función Pública, está la Carta de Participación Ciudadana, está la Carta de la Calidad, está la Carta de Gobierno Electrónico, o sea, hay muchos otros instrumentos internacionales, y pasando por la Convención, ¿no?, de Derechos Humanos, pasando por todo lo que viene a ser los objetivos del milenio. Pacto Mundial. ¿Qué Pacto Mundial para las Inversiones? Hay muchísimo. ¿Qué más le agregan de retos a su escogencia, a lo que han seleccionado, ¿no? La salud, ¿no? Hay pactos por la salud. Todos esos instrumentos, ¿qué más nos impulsan a hacer? ¿Okay? Y, por supuesto, la Declaración de París, donde les comenté que nació la gestión para resultados. ¿Cómo eso? Todo eso nos impulsa a este cambio, y especialmente a valor público. Bueno, la PowerPoint. Entonces, ahí vamos a centrar en lo que viene a ser el eje de este trabajo. Si hemos encontrado problemas y hemos dicho, esto se tiene que solucionar, definitivamente, ¿no?, tengo que encontrar qué es lo que la gente esperaría recibir de estos servicios públicos que ahora salen como caóticos, ineficientes, como que no estamos dando la satisfacción, o no estamos cumpliéndole a ese ciudadano que dice que es un gobierno corrupto, que las autoridades no hacen nada, que todo es burocracia, etc. Hay muchas definiciones que nos dice la misma población. Si pasáramos las encuestas, definitivamente es clave que tengamos que cambiar, ¿no?, como nos decían los autores. Este modelo burocrático que tiene, ¿no?, donde el directivo cumple mandatos buscando algunas frases de eficacia y eficiencia, hace más burocracia que innovación, ¿no? Tiende no a abrir la reflexión, o sea, no participa nadie en mi proceso. Si puedo, mis proyectos no los paso a participación ciudadana. Esto tiene que cambiar y volverse el valor público, donde en un problema público que debe cambiar, que la gente, y ustedes han coincidido en que deben cambiar estas 4 situaciones, se evalúa la importancia del problema, se toman decisiones para solucionar el problema, que es lo que estamos tratando de encontrar, cuáles son las alternativas para que mediante una adecuada reorganización, rediseño organizacional, decisiones, vamos a encontrar esa solución que va a satisfacer a la mayoría. Tampoco vamos a satisfacer uno por uno, puerta por puerta, porque en las democracias tenemos derecho a ser, ¿no?, diferentes, a opinar diferente. Entonces, generaremos valor público. Las condiciones para este valor público, a diferencia de valor privado, donde la gente, el dueño, el accionista, lo que busca es primero hacer su estudio de mercado, busca lo que el cliente quiere, ¿no? Si el mercado le acepta el valor, para eso están los estudios de marketing y cada vez hay más psicólogos trabajando en marketing, me fijan el precio que vean que voy a pagar. En el Estado no, en el Estado tenemos que tomar en cuenta que debe haber democracia en primer lugar, se acepta o no se acepta el valor que este sector público le está dando, ¿no? Y si acepta, se renueva la confianza, prácticamente por su propio peso. ¿Por qué hay un alcalde que tiene como 30 años en el ejercicio del cargo? No, porque las leyes lo permitieron, y segundo, porque la gente lo quiere, porque ha hecho obra. No sé si la frase aplica en él, pero ha trabajado y la gente lo quiere, ¿no? Entonces, aquí hay todo un complejo que cuando hemos visto esta organización de la comisaría tan compleja, que tiene muchas aristas y muchos productos, en realidad tiene un mandato, que tiene una misión, una visión. La comisaría es una microunidad de negocio de todo el sector, y esa microunidad de negocio tiene su misión y su visión, y tiene también, ¿no?, ámbitos político, económico, el entorno social. Las comisarías de provincia, de zona rural, son mucho más débiles en cuanto a su organización que una comisaría de zona urbana, ¿no? Todo lo que es la institución, el mandato, la cultura, lo que traduce que deben ser. Si eso no llegamos a tener una capacidad operativa apropiada,
no vamos a dar las soluciones, como cuando denuncian que ha habido un secuestro de una chica y piden que la patrulla vaya a perseguir a quien la está secuestrando y en Puno le contestan: no tenemos gasolina para salir con la patrulla. ¿No? Nos ha pasado muchas veces y en muchos entornos. O cuando, ¿no?, las empresas mineras y las empresas eléctricas en provincia contratan a la policía y saben que el agente policial va a recibir una mínima parte de todo lo que ellos pagan, porque los niveles jerárquicos van a ir cobrando una partecita de ese pago. Ya lo saben. Pero igual tienen que pagar. Y además, ¿qué hacen? Al ver la situación de los agentes, son empáticos y les invitan el almuerzo, les invitan ropa. Eso no puede ser dádiva. Tiene que ser un derecho a que se les pague lo adecuado. Por eso que cuando hacemos valor público, el paso final es que la gente reconozca que es valioso. ¿Por qué la gente cree en RENIEC? Porque el DNI nos abre muchas puertas. Vamos al banco, vamos al Poder Judicial, vamos a donde vamos, el DNI es el DNI. Nadie lo va a observar y lo puedo cambiar también con un simple papelito, sin denuncia policial. Todo lo que la institución le dé valioso, todo lo que el grupo o la comunidad acepte, esa valoración del ciudadano le va a dar legitimidad a la autoridad, especialmente autoridad local, ¿no? Porque van a entender las necesidades, las expectativas, los deseos de la población. Y porque los bienes y servicios van a estar producidos también para solucionar esos problemas humanos que han detectado. El problema humano de la seguridad, el problema humano de la sanidad de un grupo poblacional determinado, el problema humano de un gobierno local, de una población que tiene carencias habiendo tanto dinero y donde se decide gastar en otra cosa que no es prioritaria, faltando agua, ¿no? Que muy buen ejemplo que nos dieron. El valor público se entiende como el valor creado por el Estado a través de servicios, leyes, regulaciones y otras acciones. Entonces, cuando ustedes diseñen, que es el siguiente paso, cómo mejorar estas situaciones detectadas, sabiendo que tenemos pactos, sabiendo que hay una cierta organización que tiene unas características que todavía no califican como gerencia pública, ¿qué le vamos a ofrecer al ciudadano para cambiar esa percepción tan negativa del servicio que tiene? Ese es el siguiente paso. Y para eso les he dado unas lecturas provocadoras de servicios parecidos a los que ustedes están analizando, donde allí se va a encontrar cómo es que con algunas acciones han dado soluciones, ¿no? Por ejemplo, en el caso minero, han creado una autoridad ambiental que primero, en ese caso, buscaba su burocracia y no sé qué, y se generó un problema. En vez de ser la solución, era el problema, y dieron una alternativa y un giro para encontrar la solución satisfactoria para la sociedad. En el caso de, aquí por los servicios de agua potable, ¿cómo es que cuestionamos si quién puede o quiere pagar más por el agua? El que paga más por el agua es aquel que no la tiene. Y al gobierno local le toca hacer las condiciones para que ese servicio básico esté atendido, ¿no? O por este lado les he dado una ponencia sobre la seguridad ciudadana, cómo es que se tiene que hacer para generar valor público. Por aquí les he dado un tema que es relativamente similar, que es la ciudadanía no quería que se ponga un cierto centro comercial que tenía un beneficio privado puro cuando tenía otras necesidades, y cómo es que el gobierno local cambia, ¿no?, un poco esa percepción. En el caso de la seguridad en salud para el personal policial y sus familias, pues nada mejor que recomponer ese valioso activo que hubo en algún momento, que ahora ya no se tiene, que era la calidad del servicio de salud, ¿no? No mandarlos al sector privado, porque ahora vía sus familias tienen que gastar en el sector privado. Este concepto del valor público puede calcularse matemáticamente. Es como calcular un SNIP, un proyecto de inversión pública a precios sociales, ¿no?, y con tasa de descuento social. Si tenemos la información también estimada, ¿no?, de cuánto valora la gente, cuánto es el beneficio versus cuánto es el costo de esa solución que le estamos dando.
Los tipos de costos para generar valor público se los he puesto aquí, pueden ser monetarios, no monetarios, o pueden ser directos o indirectos, o costos de oportunidad. Ustedes perfectamente conocen esa terminología. ¿Y cómo los defino? ¿Por las preferencias públicas o por las preferencias privadas? Puedo llegar a hacer un estimado. Lo que importa es que en la definición de valor público hay bastante de subjetividad. El cálculo puede ser diferente si entrevisto a otro grupo de ciudadanos. Tengo que saber cómo separo, cómo selecciono mi público objetivo para medir antes y después. Hago mi grupo de control, ¿no? Porque necesito valorar con la misma gente cómo cambia su percepción. Voy a medir el valor público en los servicios, en el impacto y en la confianza que le va a dar a la población de que estamos dándole la solución adecuada. ¿Okay? Y genero valor público con todos estos programas. Los invito a que miren los 3 videos que están previstos para esta sesión. Hay 2 que uno se refiere a la carencia de los servicios públicos, el otro es cuando hay conflicto, hacemos una pista y al día siguiente la otra empresa que no se puso de acuerdo ya la rompió, que a nosotros nos ha pasado 50.000 veces y nos seguirá pasando, y por qué no articulamos, sobre todo en espacio de gobierno local, ¿no? Y el último video es uno donde los 2 expertos del BID, que son los autores del libro de gestión para resultados, hablan del valor público como eje del tema de la gestión para resultados. Capital social se va a dar cuando la población esté empoderada. ¿Okay? Hasta aquí me interesa, por eso les he distribuido los casos. El de la biblioteca pública lo voy a comentar en clase el próximo sábado, pero cada uno tiene un casito que le va a ayudar a impulsar cómo desarrollar, cómo encontrar las alternativas de generación de valor público en lo que ustedes han escogido, además de los que ya estaban en la carpeta. ¿Qué van a analizar en sus equipos sobre esos casos, ¿no? ¿Cuáles son los antecedentes del caso? ¿Cuál es el valor público asociado a la institución pública responsable del servicio? ¿No? ¿Qué es lo que tendría que haber generado? ¿Cuáles son las motivaciones del gobierno? ¿Cuáles son los desafíos? Las estrategias y cómo le agrega valor público si mejoro la gestión, cómo la tendría que mejorar. Esto de que el comisario está muy bien definido, pero los demás no sabemos el perfil. No sabemos cómo puedan llegar. Esto de que antes el policía que iba por la calle, o sea, todas las familias tenían la seguridad de que si un niño se perdiese, el policía lo tenía de la mano y lo íbamos a encontrar. El policía del barrio al que le teníamos la confianza. Hemos encontrado muy pocos casos ya con esa actitud paternal de cuidado y de protección, ¿no? Hasta allí me doy por muy bien, ¿no? Servida de que hayan captado, los veo muy trabajadores en el tema y esta es la clave. De ahí en adelante dominamos valor público y todo lo demás nos va a salir bien desarrollado. Muchas gracias.